Lección número 14. Unidades y periodos. La primera situación. La geología histórica es la rama de la geología que estudia transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4.000 millones de años. El eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta 2.500 millones de años. El eón proterozoico, que comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. El eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Esta unidad se divide en 3 eras geológicas: la era paleozoica, que comprende desde 542 millones de años hasta 251 millones de años; era mesozoica, desde 251 millones de años hasta 65.5 millones de años; y la era cenozoica, desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. De acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponden? Aquí tenemos que ordenar las eras, cuáles son, entre qué rango de años comprende. Era paleozoica, que comprende del 542 hasta 251. ...542... el primero. Paleozoica, hasta 251 millones de años, MA. Millones de años, MA. Mesozoica, 251 millones de años hasta hace 65.5 millones de años. Cenozoica, 65.5 millones de años hasta la actualidad, hasta en nuestros días. Pero aquí plantea que si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿dónde iría 205? Aquí no puede ser, porque habla de 65.5 hasta la actualidad, hace 205 millones de años. ¿En qué rango se encuentra? En la era paleozoica. Vamos a poner la P. En la era mesozoica o en la era cenozoica, en donde aparecieron los dinosaurios. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? ¿Qué unidad de tiempo
se utilizan en los eones y en las eras. Millones de años, los años, millones de años. Esta. Situación 2. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era. Aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era, las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. Si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Aquí está lo que está preguntando. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. 30.000 años. Y un milenio equivale a 1000 años. 2 milenios a 2000 años. 3 milenios a 3000 años. ¿Hace cuántos milenios? Aquí pueden responder. Situación 3. Al finalizar el siglo XIX, así se lee el número romano, México tenía, a ver cuánto, de 3 en 3 separamos, así, 13.600.000 habitantes aproximadamente. Para 1910 la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento, o sea que bajó de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Murieron varias personas. ¿De qué año a qué año comprende el siglo XIX? Esta la vamos a dejar pendiente. ¿Cuántos años duró la revolución? De 1910 a 1920. Aquí hacen ustedes una pequeña operación matemática. 2 datos. ¿A cuántos años equivale un decenio? Vamos a dejar pendiente estos dos en lo que explicamos. Bien, este tema se relaciona con lo que nos pregunta en el libro unidades de tiempo. Pero ¿qué son las unidades de tiempo? Son muchas las unidades de tiempo que se pueden utilizar. Vamos a distinguir entre periodos de tiempo con duración hasta un día y periodos mayores. Aquí, por ejemplo, periodos hasta un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Un cuarto de hora tiene 15 minutos. Media hora tiene 30 minutos. 3/4 de hora tiene 45 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Tenemos que aprender lo básico de cuánto es una hora, media hora, un cuarto de hora. Eso es lo que nos dice. Y un día tiene 24 horas. Periodos superiores al día. Tenemos la semana de 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero también tenemos una semana hábil que comprende de lunes a viernes. Una quincena son 15 días.
Un mes por lo regular son 30 días. Hay algunos meses que tienen 31 días y febrero tiene 28 días y cada 4 años tiene 29 días. Un año tiene 12 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que hacen un total de 365 días. Y cada 4 años tiene un día más en febrero, con lo que son 366 días. Se le llama a este año, que tiene 366 días, año bisiesto. El año también se conforma de 4 trimestres. Cada trimestre, aquí su nombre lo dice, tri de 3, son 3 meses. Un lustro son 5 años. Una década son 10 años. Un siglo son 100 años y un milenio son 1000 años. Por lo tanto, lo que nos pregunta, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Así lo ponemos. El primer siglo, el siglo I, es del año 0 hasta 100 años. 100 años. El primer siglo. El segundo, el siglo II, comprende del 101 al 200. Al 200 años. El siglo número 3, del 201 al año 300. Pero aquí se representa, aquí, con letras. Siglo 1, siglo 2, el siglo número 3, el siglo 4, el 5, el 6, y así sucesivamente hasta que lleguen ustedes al siglo XIX. ¿De qué año a qué año comprende? Aquí ustedes deben de guiarse. El siglo número 4, si el 1 es de 0 a 100, 101 a 200, 201 a 300 y así sucesivamente hasta dar con el siglo XIX. Aquí le van a poner los números hasta llegar al 19. En otra ocasión estaremos viendo los números romanos. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Esta ya la contestan, ya la contestaron. Empezó en 1910 y en 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana, entre este periodo aproximadamente. ¿A cuántos años equivale un decenio? Decenio. 3 años se llama trienio. Aquí faltó anotar. Trienio. 3 años. 5 años. Lustro. Una década son 10 años. Un decenio y la década son los mismos. Así que ya lo saben. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República. Venustiano Carranza resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917, que nos rige
actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Vamos a poner atención en los datos: 1908, 1917, 1961. Aquí tenemos 3 números, 3 datos. Si en un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? ¿Hace cuántos centenarios? Regresamos. Construida en 1908, dice 1908. 1908. Este es el dato. ¿Hace cuántos centenarios fue construido? De 1908 le vamos a sumar 100, porque es un centenario. Hacemos la suma y lo que nos da aquí sería el siguiente centenario. ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Nos dice décadas, de 10 años. Vamos a empezar en 1917 y le vamos a sumar 10 años. Cuando le sumamos 10 años, nos da el total: 1927. Cuando sumamos el primer dato, es la primera década. Le vamos a sumar nuevamente otra década, ¿sí? Para que ustedes puedan entender paso a paso, y nos da 1937. Sube de 10 en 10. Este es la segunda década, y así sucesivamente hasta llegar a 2017. Sumamos y sumamos de 10 en 10 hasta llegar 2017, porque no vamos a llegar a 2021. Tenemos que llegar a 2017, dado que está de 10 en 10. ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Así lo van haciendo y lo contestan hasta llegar a este año. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Dice, fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del museo. 1961. Lo mismo que hicimos aquí. 1961. Le vamos a sumar de 5 en 5. Cuando le sumamos 5 es el primer quinquenio o lustro, y contestamos: ¿cuántos?
5. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? Nació en 1753 y murió en 1811. ¿Qué necesitamos hacer para sacar los años? Supongamos, aquí, vamos a plantear algo que alguien nació en el 2020. Ahorita estamos en el 2021. ¿Cuántos años ya tiene? De 20 a 21, un año. Ahora aquí, nació en 1753 y murió en 1811. Para llegar a este 1, invertimos los datos. 2021 ubicamos menos 2020. Por eso nos da como resultado 1. Fíjense, nació en 2020 y estamos en 2021. El número más grande va arriba y el número más chico va abajo. Minuendo y sustraendo son los nombres que reciben estos números en la resta. Lo mismo van a aplicar aquí. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? ¿Qué unidad de tiempo dice? Para referirse a la edad de las personas. Las personas, por lo regular, cuando preguntamos, desde que nacieron hasta la fecha, no nos dicen tengo tantos días, tengo tantas horas, sino que nos responde con una unidad de tiempo mayor a un día. Tienen una pista. No son ni días, ni horas, ni segundos, ni minutos, ni quincenas, ni semanas, ni meses. Cuando preguntamos a las personas desde que nacieron hasta la fecha, ¿qué decimos? Así que ustedes van a responder. Les doy una pista, comienza con A. Y ya ustedes anotan. Así que hemos llegado al final de esta lección. Tenemos que repasar esto para apropiarnos de las unidades de tiempo. Yo me despido. Muchas gracias.